te va? Hola Horacio, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a hablar de la situación de los jubilados y pensionados. Así es, y específicamente del bono previsional que cobran los jubilados de menores ingresos y también los titulares de prestaciones no contributivas, porque en este mes de septiembre se cumplen 3 años desde el pago continuo todos los meses de este bono y además se cumple 1 año y medio del congelamiento en 70.000 pesos del monto máximo. Ahí estamos viendo en pantalla cuáles son las prestaciones que cobran este bono. El haber mínimo contributivo está en 390.277 ya incluido. La PUAM, que es la prestación para las personas que no tienen aportes, en 326.000. Y la pensión por invalidez. Claro. Y esta situación que estábamos diciendo siempre, ¿no? Que a veces el haber se actualiza por índices vinculados al índice de precio del consumidor de inflación, pero el bono al quedar congelado hace que la pérdida se vaya acumulando. Exactamente. Si vos mirás con respecto a 1 año atrás, creo que tenemos la placa también de los datos de inflación que tenemos a julio. Si comparás julio de 2024 con julio de 2025, contra el IPC nacional tenés una caída del monto total de quienes cobran haber mínimo más bono de 2,8%. Esa caída es de 5,7% si tomás como referencia el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que se conoció ayer el de agosto, pero acá estamos comparando julio contra julio. Fíjate que es mucho más para los jubilados que viven en la Ciudad de Buenos Aires. Esto tiene la explicación por la incidencia de los servicios, que en muchos casos aumentaron bastante más. Y también te refleja, ¿no? Muchas veces los jubilados nos dicen, bueno, no es por ahí lo que refleja mi bolsillo. En el caso de los jubilados que tienen ingresos mayores a la mínima, si vos comparás con los dos IPC, tuvieron una recuperación de poder adquisitivo. Pero claro, la composición del gasto en cada uno de los hogares es diferente. En algunas hay mayor participación justamente de servicios, de la prepaga, por ejemplo, y los incrementos de los últimos 2 años por ahí se vieron más Claro, tenés fuertes. expensas, a veces en Ciudad de Buenos Aires tenés expensas que en provincia no tenés. O servicios públicos, pago de servicios públicos. Entonces, en cada hogar esto obviamente tiene un reflejo diferente. Ahí también pusimos a mediano plazo, más largo plazo, la pérdida de poder adquisitivo desde septiembre de 2017, que es cuando empezaron estas caídas de la capacidad de compra. Y en el caso del haber mínimo de ahí tenés 3 cobran, gobiernos. Tenés la última parte del gobierno de Macri, todo el gobierno de Alberto Fernández y el principio del gobierno de Milei. ¿Dónde se profundizó? En el gobierno de Alberto Fernández, con la aplicación de la fórmula de la ley 27.609, que entre enero de 2021 y marzo de 2024, que fue el periodo de aplicación, le generó a los jubilados que no cobran bono, que fueron los más perjudicados en ese periodo, le generó una pérdida de poder adquisitivo de prácticamente el 50%. Y a quienes tienen el haber mínimo más el bono también tuvieron una caída bastante importante de entre 22 y 23%, solamente en ese periodo. Y recordemos que esta ley, la de Alberto Fernández, fue declarada inconstitucional por varios fallos de cámaras del interior del país, por varios jueces de segunda instancia, ya de fallos en revisión, justamente por esa pérdida de poder adquisitivo que le provocaron a los saberes. Y en esos fallos, por lo general, en las demandas, en realidad en los argumentos que ponen quienes hacen los reclamos, se incluye este tema del bono. ¿Por qué? Porque justamente los decretos que fueron disponiendo los diferentes bonos mensualmente dicen que se otorgan para compensar esa pérdida de poder adquisitivo. Entonces, los jubilados que no cobran ese bono, lo que dicen es la pérdida de poder adquisitivo también la tuve yo porque fue generalizada y de hecho, por lo que te estaba comentando, fue más fuerte para los jubilados de ingresos medios o de ingresos altos y no tengo esa compensación. Entonces, la política del pago de bonos es utilizada como un argumento para los jubilados que están yendo a reclamar contra la aplicación de esa ley de movilidad. Sí, claro. ¿Cuál fue la pérdida de poder adquisitivo? Porque siempre se habla del gobierno de Milei. Recién dijiste lo de Alberto Fernández. ¿Y en el gobierno de Javier Milei?
Bueno, ahí era lo que comentaba, es que si vos comparás con el IPC nacional, el haber propiamente dicho sin considerar el bono, tenés en realidad te da un signo positivo, te da que hubo un incremento por arriba de la inflación, por lo menos de esta inflación promedio, que es la que mide el INDEC, ¿no? Como decía, después cada hogar sabe en cuánto más o cuánto menos se ve reflejado con eso, pero además obviamente estamos hablando de montos bajos, de montos que quedaron muy retrasados por esas pérdidas de poder adquisitivo de los años anteriores. Claro. Y cuando se hizo el cambio de fórmula, que ahí es donde se frenó esa caída, porque se empezaron a actualizar los saberes según la inflación de 2 meses atrás, y se actualizan todos los meses. Además se dio en ese momento un incremento extra que es discutido por su monto, por su cuantía, pero ahí se frenó esa caída de poder adquisitivo, pero no se compensó todo lo que se había perdido, todo lo que se había caído en los meses anteriores. Por lo tanto, las jubilaciones quedaron en general todas muy retrasadas con respecto a lo que se cobraba. O sea, vamos a pasar en limpio. La crueldad de Milei hacia los jubilados, que le reclama parte del peronismo, es no haber recuperado toda la pérdida de la crueldad de Alberto Fernández. Sí, digamos. Para pasarlo en limpio, digamos. El mandato de Mauricio Macri, que había sido una 20% más o menos la pérdida. Sí, claro. Entre Macri y Alberto Fernández detonaron el poder adquisitivo de los jubilados. Aumentar y nunca lo hizo. Y la crueldad de Milei porque todavía no pudo recuperar todo lo que le hicieron perder los gobiernos anteriores. En el medio, y es otra cuestión que se discute en la justicia, estuvo el año 2020, que fue el primer año de gestión de Alberto Fernández, que ese año la fórmula de Macri, que llevaba 2 años haciendo perder poder adquisitivo, justo ese año iba a permitir que se recuperara un poquito, pero que se recuperara algo, la suspendieron. Suspendieron la aplicación y dieron incrementos discrecionales y además diferenciales, perjudicando a unos por sobre otros, porque no le dieron a todos igual, y ese también es un tema judicializado. De vez en cuando está bueno poner en limpio, porque hay un evidentemente todos estamos esperando que a los jubilados les paguen mejor, que tengan un ingreso acorde a lo que corresponde. Pero los crueles le reclaman crueldad a este gobierno que está intentando resolver la herencia de los que realmente fueron crueles con los jubilados. Vamos a hablar con Federico Domínguez. Bienvenido, Federico. Federico es economista. A ver si nos ayudas a entender qué puede pasar